Y primero que todo, pues quiero pues agradecer la gentileza de INESIP de haber tenido la idea de incluir lo que son los temas sociales y económicos en, en su programa de estudio, ya que como bien Víctor mencionó, y no quiero abundar en ello, es algo que se había quedado soslayado y que resulta bien, pero que bien importante para entender la dinámica que ocurre a nuestro alrededor, más allá de los temas estrictamente espirituales, de comunicación, los otros que son bien importantes conocerlos, pero esta otra parte no se nos puede quedar. Eh, Trabajar con estos temas y sé que probablemente, o por lo menos eso me imagino, que debió haber creado quizás algunos cismas en los grupos en un momento dado de la historia y tal vez por eso los dejaron de lado porque podía crear conflicto, pero creo que en esta ocasión estamos demostrando que se puede trabajar estos temas con fraternidad, con entendimiento, con respeto a las opiniones de los demás y siempre considerando que nadie tiene la razón absoluta, sino que somos todos estudiantes y que aquí pues no habemos maestros, habemos expositores. Los sistemas económicos de por sí son bastante complejos porque la vez anterior hablamos de los sistemas políticos, pero ahora vamos a hablar de los sistemas económicos y las dos cosas se parecen pero no son lo mismo. Hay unas áreas donde sí se intersectan, pero no son lo mismo. En el caso de los sistemas políticos, es más bien cómo se organizan las sociedades y cómo toman decisiones y demás. Y los sistemas económicos derivan de esas decisiones que se toman en esa mancomunidad política que se organiza. Esos sistemas económicos depende mucho de ellos, el bienestar de las sociedades, y ahí pues tenemos que entender que no ocurren en un vacío, son parte de ese mare magnum social, y son los sistemas económicos la fuerza motora que impulsa a los países y sus políticas de bienestar social, la paz, las guerras, el colonialismo, las alianzas, los bloques como en este caso los bloques militares como la OTAN, los BRICS de nuevo surgimiento, la Unión Europea que donde hubo una guerra terrible y sin embargo pues ahora están unificados. De ellos se derivan los tratados comerciales y todos esos temas que están de actualidad como los aranceles y todas esas cosas. Antes de entrar a un análisis detallado de los diferentes sistemas políticos como el capitalismo, el socialismo y otros, esos los vamos a dejar el tema específico de cada uno de ellos para la próxima clase y vamos a hacer una embocadura para que entendamos cómo es que ellos funcionan de acuerdo a la actualidad que tenemos hoy día y qué temas tienen tangencia con ellos. Entonces después les dedicamos una clase para ir a cada uno de ellos en detalle. Así que vamos a hacer un breve resumen de los temas sociales y económicos a los que nos enfrentamos como humanidad en estos momentos y luego ver qué capacidad tienen esos sistemas políticos para manejar los asuntos a los que nos estamos enfrentando. Después de todo, ese es el propósito principal por el cual las sociedades se organizan y se estructuran los gobiernos usando los mecanismos que cada país tiene a su alcance. En algunos puede ser la democracia, en otros puede ser el imperialismo, el colonialismo, en otros puede ser las revoluciones internas. Cada uno tiene su estrategia. En un momento dado, allá para el siglo XIX y XX, los sistemas económicos se comenzaron a ver como ideales. Se trabajaba, estaban en ese proceso, estaban acabando de salir de las monarquías y demás, y empezaron los filósofos de la economía a esbozar los diferentes principios, ideales, y de lo que se hablaba eran más bien como una filosofía de vida. Todavía esos sistemas no se habían probado. Algunos de ellos se habían colado en algunas áreas de los imperios que habían existido, pero
no eran la orden del día, porque lo más que había era estados feudales en unos casos, y en otros casos pues eran imperios con reyes, con sistemas monárquicos. Las sociedades de aquel tiempo pues eran relativamente sencillas y no había el capitalismo como lo conocemos hoy, sino que ese capitalismo estaba todavía en incubación. A medida que la tecnología fue creciendo en forma vertiginosa, algunos de esos sistemas se quedaron rezagados y otros tuvieron que evolucionar y adaptarse para poder subsistir. Tal es el caso del comunismo, que ni tiene hoy todos los perfiles que le dio el que lo creó, ni tampoco evolucionó para convertirse en un capitalismo a ultranza, sino que como lo conocemos hoy, está todavía en un proceso de transición. Sin embargo, hay un fenómeno que es innegable, que es que el crecimiento de países como China y la resiliencia que ha demostrado Rusia, aún en estos momentos de la guerra de Ucrania, donde ha podido resistir, no solamente con todas las sanciones que se colocaron, eh, y también todo el empuje militar, porque no es que está peleando con Ucrania, que está peleando con media Europa y con Estados Unidos. Así que ha demostrado una resiliencia poco usual en los sistemas económicos que todo el mundo pronosticaba que iba a colapsar. Pues ese detalle y el crecimiento tan vertiginoso que ha tenido China, pues dejan demostrado que fueran los cambios que hayan hecho, lo interesante es que por lo menos en la parte material han sido muy exitosos, porque aparentemente han estado adoptando las mejores cualidades de los sistemas capitalistas, entre otras estrategias. Por lo tanto, ya no son totalmente comunistas, sino que son como una amalgama ahí entre comunismo, y tienen también algunos perfiles del sistema capitalista. En un momento dado, el capitalismo también le tomó prestado conceptos a esos modelos, a los modelos socialistas principalmente. Por eso es que tenemos sistemas capitalistas que como decía uno de los pensadores, que era la explotación del hombre por el hombre, pero sin embargo lograron incorporar el seguro social, en el caso de Estados Unidos, planes médicos universales, como en el caso de Canadá, programas de vivienda, programas de asistencia nutricional, entre otros. Por razones que no vamos a cubrir en este conversatorio, porque son bastante complejas, es más que evidente que, a juzgar por las altas y bajas de las economías capitalistas versus la resiliencia de los modelos comunistas modernos, se percibe un rezago en el modelo capitalista. O si bien no es que esté rezagado, es que no está creciendo al ritmo que están creciendo esos otros modelos. Eh, Tal parece que esa dificultad para atemperarse a los tiempos y ponerse a la par con esos otros modelos, los estamos viendo, como en el caso reciente de Estados Unidos, a adoptar cualidades en su dinámica económica de esos sistemas comunistas, como por ejemplo, y lo vemos en las políticas del presidente Trump, la reducción de la burocracia. Hoy creo que le firmaron una sentencia a muerte al Departamento de Educación. La centralización en la planificación y la toma de decisiones, el gobierno por decreto, que bastante que se le criticaba a esos otros modelos, y el control férreo del Estado sobre asuntos que antes eran impensables, como el establecimiento de idiomas, la situación con los inmigrantes en una nación de inmigrantes. Así que aquellas cosas que aparentemente le permitieron a los sistemas comunistas ser más proactivos y ágiles ante los retos económicos y comerciales, y que pusieron en desventaja a los sistemas capitalistas, tal parecería que ahora están siendo adoptados por países capitalistas, no como una convicción, sino como una necesidad imperiosa
para poder competir con ellos. El exceso de burocracia, por ejemplo, para producir una patente en Estados Unidos, montar un negocio y las regulaciones excesivas de las agencias como la Food and Drug Administration, como lo que puede ser la EPA y otras más, son un ejemplo de áreas que si los sistemas capitalistas no las modifican y agilizan, jamás podrán alcanzar el ritmo de crecimiento que tienen los sistemas comunistas, donde aparentemente montar una empresa en China o montar una empresa en Rusia parece ser bastante fácil, o por lo menos tiene un apoyo gubernamental más decidido. Es decir, que los cambios observados, como mencioné, no son por convencimiento, sino que aparentemente son por la necesidad para poder subsistir. Eso nos deja claro como embocadura este conversatorio que ningún sistema es perfecto, pues son las resultantes del proceso evolutivo de la humanidad que ajusta y reajusta sus velas de acuerdo con cómo soplan los vientos de los tiempos. Así que vamos a iniciar una pincelada de los principios éticos y morales de la filosofía espírita en el campo económico y luego un acercamiento a los temas de mayor actualidad a los que los modelos económicos deberán enfrentarse en el presente o en el futuro. Dentro de los fundamentos de la ética espírita en el ámbito económico, lo primero que tenemos como referencia es la ley del progreso y del trabajo. En el libro de los espíritus, las preguntas que van desde las 674 a las 685 presenta en el libro de los espíritus la ley del trabajo como un mandato divino para la evolución moral e intelectual. El trabajo, entendido no como una actividad material, sino también como una actividad intelectual y moral, es el instrumento de perfeccionamiento. Ahora bien, ¿cómo esa ley del trabajo espírita se relaciona con la economía actual? Bueno, la economía como organización de la producción y la distribución de bienes debe estar enmarcada en la noción de que el trabajo humano tiene una finalidad social y solidaria. Cuando los sistemas económicos priorizan únicamente la acumulación de ganancias en pocas manos, contradicen la finalidad moral del trabajo y generan desigualdades, pues es una actitud contraria a la solidaridad y la fraternidad. Pero eso no se queda ahí. Al generar esas desigualdades, generan profundas luchas sociales que tarde o temprano degeneran en revoluciones, levantamientos y actividades violentas como hay veces que el sistema quiere aplastar esas manifestaciones y hay veces que esas manifestaciones toman el poder y aplastan a los que anteriormente los perseguían y los oprimían, y en ocasiones esos levantamientos se mueven a otros países para convertirlos a la fuerza a sus ideas, como en el caso que pudiéramos decir de lo que fue la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La ley de sociedad y la ley de solidaridad también están altamente vinculadas con esa situación social que nosotros estamos hablando, porque en la codificación espírita, en las preguntas 766 a las 775, indica que la interdependencia humana es base de la ley de sociedad. Nadie puede vivir aislado. Hay una responsabilidad recíproca. Otras palabras, que para que nosotros podamos vivir en sociedad, tiene que haber el que produce el pan, el que produce el queso, el que produce el jamón, el que produce el café, el que produce la leche, el que produce las casas, el que produce el carro, la gasolina, etcétera, para que tengamos un desayuno, para que podamos ir al trabajo. Y dentro de esa responsabilidad recíproca social entran diferentes áreas de esa
telaraña económica de la cual está constituida nuestra sociedad. Son unos hilos, en unos casos más fuertes, en otros casos más débiles, pero son los que sostienen la estructura social. ¿Qué relación tiene la ley de sociedad y la ley de solidaridad que los maestros espirituales expusieron en el libro de los espíritus con la economía actual? Bueno, toda estructura económica debe tener como fundamento la solidaridad, de modo que los avances económicos y tecnológicos beneficien de forma equitativa a la colectividad por encima del individuo en particular. Si bien la competencia impulsa la innovación, desde el punto de vista espírita, el espíritu de fraternidad y cooperación ha de prevalecer sobre la rivalidad para evitar la explotación y el abuso. El que más aptitudes posea, y vamos aquí a entrar en el razonamiento de Darwin, que planteaba que el más fuerte sobrevivía, pero en términos de la sociedad, como hay otras leyes ético-morales, decimos que el que más aptitudes posee no debe usarlas con fines egoístas, acumulando riquezas excesivas y aumentando su huella ecológica con un consumo exagerado. Esa conducta animal de la competencia por el deseo de prevalecer y aplastar al oponente no promueve la fraternidad ni la solidaridad. Como decía nuestro queridísimo Pepe Mojica, la existencia no debe ser utilizada para acumular y rendirle culto a los cacharros que llenan nuestro espacio, ocupan nuestro tiempo y que en ocasiones se convierte en un estorbo para nuestra libertad personal. Tan es así que se convierte también en un lastre para el espíritu cuando desencarna, porque no más de un espíritu han manifestado el apego excesivo a los bienes materiales y cuando llegan al mundo espiritual se quedan rondando sus antiguas posesiones y propiedades, lo cual es un lastre para la evolución de ese espíritu que no entiende que somos administradores temporeros de los bienes materiales y que no podemos apegarnos a esas cosas porque más difícil se nos va a hacer nuestro regreso al mundo espiritual. Otra ley que también incide en estos modelos económicos que vamos a discutir más tarde es la ley de igualdad y la ley de justicia, de amor y caridad. Esas leyes están contenidas en la pregunta de 793 al 892. Subrayan la importancia de la equidad y la justicia en las relaciones humanas. Además, el amor y la caridad son principios que impulsan la transformación de las estructuras sociales y se materializan a través de las leyes que impulsan el progreso colectivo. ¿Cómo esas leyes que fueron codificadas allá para el 1857 guardan relación con la economía actual? Porque de eso es que se trata el conversatorio. El sistema económico que promueve la injusticia, la discriminación, la explotación de la mano de obra, el abuso de los recursos naturales o la marginación de los pueblos enteros se aleja de la moral espírita. El ideal, según Kardec, se acerca a una sociedad donde la justicia y la caridad orientan las políticas de distribución de la riqueza y las oportunidades. Las naciones que viven de explotar los recursos de otros países o de generar conflictos para hacerlos débiles y así poderse aprovechar de ellos, solo generan deudas que tarde o temprano tendrán que saldar individual y colectivamente. De nada les vale predicar la fraternidad solo entre sus ciudadanos si fuera de sus fronteras promueven el caos, la tiranía y el hambre. Ese amor está sustentado en el egoísmo y carece de sentido solidario y fraternal. Y a la primera que tenemos que tirar al charco, lamentablemente, es a Francia. ¿Por qué? Porque no solo porque Kardec fuera francés,
sino porque allí que vino la revolución de la toma de la Bastilla, de los derechos humanos, una nación que fue modelo en la manera de pensar de los pensamientos económicos, del socialismo y otros más. Pensar que tiene sobre sus espaldas una colonia como Haití, que por el simple hecho de que fue un grupo de esclavos que se rebelaron, todavía están pagando parte de su independencia, y que no haya sido solidario con ese país, viendo que en su debido momento se aprovecharon de él, que no haya sido solidario con muchos de los territorios que dominaban en África, es muy censurable. Igualmente, cuando Bélgica, Alemania dominaban parte del Congo en África, cuando también tenemos a Inglaterra, que fue prácticamente el imperio más despiadado y más abusivo, que prácticamente controló la India, controló Australia, y en la India, con la compañía de las Indias, cometieron atrocidades que todavía uno las mira en la historia y le da trabajo creerlas. Sin embargo, dentro de sus territorios promulgaban la fraternidad, la igualdad y la solidaridad. Tienen unos sistemas democráticos, unos y otros, algunos sistemas todavía monárquicos democráticos. Tienen unos niveles de desarrollo y de vida y de respeto a sus ciudadanos que son relativamente aceptables, pero sin embargo no exportaron ese sistema interno. Y lo mismo pudiéramos decir con Estados Unidos en su momento, donde pues tenía unos mecanismos sociales muy efectivos internamente, una democracia que se le consideraba modelo, pero que sin embargo, con documentos desclasificados recientemente, pues demuestran su colaboración con dictadores en distintos países de América, y que las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano recogen a saciedad. Así que ahí hay que dividir entre el país que es justo con su gente, pero injusto con los que no son su gente, y los países que pueden mantener un nivel relativamente aceptable con unos y con otros. Pero hay que tener mucha cautela, porque no es lo que son esos países internamente, sino también cómo se comportan con los otros países, porque esa solidaridad y esa fraternidad está sustentada en eso. Los principales temas económicos y sociales que a la luz del espiritismo vamos a tratar más tarde, cuando tengamos los sistemas, de aquí van a salir varias charlas y varias conferencias, pero voy a dar una pincelada en términos generales. Por ejemplo, los BRICS y la multipolaridad económica. La conformación y fortalecimiento del bloque BRICS, entiéndase Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, busca una mayor participación e influencia en la economía global. ¿Cómo esto encaja con la visión espírita? Que se generen bloques alternativos no es negativo en sí mismo, pues puede equilibrar las fuerzas económicas mundiales a las naciones emergentes que hasta el momento no habían podido ser escuchadas. Sin embargo, el riesgo radica en que esta nueva polaridad sea guiada por intereses puramente políticos o materialistas, sin un compromiso real con los valores de la justicia social y la cooperación. Por lo menos, en teoría, este nuevo modelo va vía a darle voz a esos países, porque por ejemplo ahí tenemos a Sudáfrica, que aunque en su momento sufrió la política del apartheid y demás, en estos momentos tiene una economía bastante buena. India, que es una mezcla de los diferentes polos sociales que nos podemos imaginar,
porque hay desde la pobreza más acérrima hasta la riqueza más opulenta. Pues todos estos países se están agrupando y están tratando de traer a sí mismo los países emergentes, porque cuando uno suma, hay más clientes pobres que clientes ricos. Y los clientes ricos ya están satisfechos y reciben la atención de los que están produciendo actualmente. Pero los países pobres no tienen la atención de nadie. Por lo tanto, si usted pone los países pobres a producir, van a poder comprar y van a poder convertirse en buenos clientes. Por lo tanto, a uno le queda la duda de si el hecho de que estos países se agrupen obedece a la fraternidad o es un simple cálculo económico de dónde yo tengo más clientes y dónde yo puedo crecer más. Sabemos que estamos en un mundo de expiación y sería mucho pretender que lo hagan por amor y por fraternidad. Primero se hace por los intereses económicos y luego entonces es posible que surja algo de fraternidad. Así que de momento eso es lo que podemos decir de este bloque. Otro tema económico importante es la inteligencia artificial y la automatización. ¿Por qué la automatización, la robotización y la inteligencia artificial promete con que puede aumentar la eficiencia y adelantar la ciencia, pero también amenaza con reemplazar empleos, generando incertidumbre laboral? ¿Cómo podemos contrastar esto con una visión espírita? La tecnología como parte de la ley del progreso no debe verse como un enemigo, sino como una herramienta que puede liberar al ser humano de los trabajos pesados y permitirle más tiempo para el desarrollo moral, intelectual y espiritual. El problema surge cuando la ganancia de unos pocos se prioriza sobre el bienestar de muchos. La inteligencia artificial, utilizada con ética, puede reducir la jornada laboral, mejorar la calidad de vida y reorientar la misión del trabajo hacia objetivos de utilidad social, que no sea una simple herramienta de confort y de comodidades, porque la verdadera ciencia tiene objetivos más loables y más profundos. ¿Cómo vemos las luchas laborales y los derechos de los trabajadores en todo este escenario económico? Pues el auge de las organizaciones obreras, protestas por mejoras salariales y movilizaciones contra la precarización del empleo reflejan una pugna por la dignidad humana. Y en esas luchas tuvimos pensadores como Porteiro, que estuvo vinculado a las luchas de los esquiladores de ovejas allá en Chile. Así que no es nuevo este tema dentro del ámbito espírita, pero para el espiritismo la reivindicación de los derechos laborales justos es coherente con la ley de justicia y de amor al prójimo. Los dueños del capital y los empleadores tienen la responsabilidad moral de proporcionar condiciones de trabajo dignas y equitativas. La acción caritativa no significa filantropía paternalista, sino generar oportunidades reales de desarrollo. Pero cuando, por ejemplo, las compañías de corte y poda de árboles que contrata Luma, Luma es una entidad que maneja la red eléctrica de Puerto Rico, tiene empleados que no le proveen uniformes, ni guantes, ni mascarillas para bregar con químicos, con plaguicidas, y donde no se protege la salud del obrero, nos hace pensar que tantas leyes que se han escrito y tan regular eso, y que todavía pretendan enriquecerse a costa de la salud de nuestra más joven fuerza laboral, nos pone a pensar de que todavía nos falta mucho trecho de ese camino y de que cuando los trabajadores son oprimidos, tarde o temprano se convierten en una olla de presión
que se levanta y explota porque no tolera más el abuso del patrono y entonces ya genera en violencia, y cuando entra la violencia, ahí pues ya la línea se vuelve bien finita en términos de la fraternidad, del amor y de todas las cosas que usted debe tener, pero que también tiene que defenderse y también tiene que reclamar sus derechos y también tiene que dar sus luchas. Y los espíritus han dado lucha, porque Juana de Arco no ayudó a liberar a Francia con una ramita de olivo. Y tenemos que aún muchos de los grandes próceres de la historia tuvieron que recurrir a las luchas armadas para que se lograra adelantar la agenda de la mayoría, porque estaba siendo atropellada por unos pocos. En esa misma dirección se habla del nuevo orden mundial y la Agenda 2030. Pues la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y otras propuestas de reestructuración global buscan equilibrar el desarrollo económico, social y ecológico. Por lo menos eso es lo que dice el papel. La visión espírita sobre esto, pudiéramos decir que el principio de la ley de solidaridad invita a considerar el planeta como un hogar común y no por parches. Porque si usted genera cenizas de carbón en la planta que está aquí en Puerto Rico en Salinas y pretende enviársela a la República Dominicana para que la depositen en sus vertederos, eso es no tener una visión planetaria. Porque si usted la saca de aquí y la pone allá, es como el que barre la basura debajo de la alfombra porque sigue estando en el planeta. Así que cuando hablamos de esta visión planetaria como, como un hogar común, tenemos que tener cuidado. Porque, por ejemplo, cuando aquí se levantaron los grupos en Guánica a protestar porque no se sembrara arroz en las tierras de lo que era la antigua laguna de Guánica, pero yo estoy seguro que cuando van a comerse la libra, el quintal de arroz, porque el consumo per cápita de Puerto Rico en un momento dado era un quintal de arroz por persona, 100 libras. ¿Y de dónde podía venir ese arroz? Pues si Puerto Rico no lo produce, lo tiene que traer de Tailandia, sabrá de dónde. Pues entonces yo tengo que tener cuidado porque yo puedo proteger, no sembrar mi arroz allí porque no quiero dañar mi tierra, pero cuando yo compro el quintal que me toca, probablemente destruyeron el doble de eso en Tailandia, en Malasia, en China o sabrá Dios dónde. Y hay que tener cuidado porque entonces eso puede ser una conducta egoísta. Se supone que la responsabilidad de cada país es tratar de alimentarse por su cuenta, hasta donde sea posible. Y si nosotros podemos sembrar arroz, tenemos el deber de sembrarlo. No pretender que por proteger nuestra isla pongamos en riesgo otras partes del planeta porque estamos haciendo lo mismo. No estamos protegiendo lo nuestro con una actitud egoísta y dañando probablemente otra parte del mismo sistema planetario. Así que cuando vemos esta situación ecologista o de defensa de los recursos, hay que ir un poco más profundo porque no todo lo que brilla es oro. Así que si bien ese tipo de agendas, de Agenda 2030 y demás, son valiosas en sus intenciones de erradicar la pobreza, garantizar la educación, proteger el medio ambiente, su efectividad depende de la sinceridad y la coherencia de los gobiernos y las grandes corporaciones. Tratar de imponer agendas por parte de personas que no fueron voluntariamente elegidos por los pueblos que van a ponerlas en vigor no es el mejor método para el cambio. Nada sustituye a la educación y el empoderamiento para que sean los mismos pueblos los que inicien sus movimientos de cambio y se decidan a progresar a su propio ritmo. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando vienen muchas de estas ONG que las están pagando a los que tienen chavo para eso, para que en tal país se haga X o se haga Y, ¿con qué autoridad esa ONG lo hace? Si para eso ese pueblo eligió un gobierno. ¿A que su gobierno no lo hace? Pues tiene que hacerlo. ¿Y cómo usted pretende que ese gobierno se cambie
si usted le está tirando la toalla para que hagan cosas que se supone que le tocan al Estado? Pues ya estamos viendo lo que está pasando, que el Estado, en vez de asumir su responsabilidad por las contribuciones que se le pagan, en ocasiones descansa en estas organizaciones de corte religioso o de otro corte para que vengan a hacer el papel del gobierno, y como ellos no son electos, pues que los palos se los lleven ellos y el gobierno saca sus manos afuera y no asume su rol, porque para eso es que fue electo. Así que ir a dar instrucciones puede tener el riesgo de que la gente la siga, no por convencimiento, sino por conveniencia. Y esa no es la mejor ruta del progreso. El espiritismo llama a ver a todos los pueblos como una gran familia espiritual. Hay otro tema sensitivo: el hambre, la pobreza y la acumulación de recursos. En contraste, el contraste entre la abundancia de algunos y la miseria de otros no es nuevo, pero sigue siendo uno de los problemas más graves de la humanidad. La caridad y la justicia deben priorizar la erradicación del hambre y de la pobreza extrema. La acumulación de recursos en manos de un porcentaje mínimo de la población es contraria a la equidad, y el sistema que permita eso está muy lejos de afinar con el espiritismo. Llámese capitalismo, llámese socialismo, llámese comunismo, llámese como se llame. Espiritualmente, la riqueza es una prueba moral que invita a distribuir y compartir en lugar de aprisionarla. Hay más responsabilidad cuando se es rico que cuando se es pobre. Otro tema que también está de boga y que los sistemas económicos precisan abordar son las migraciones, el colonialismo y estas nuevas migratorias que se están dando. Las desigualdades sociales, conflictos y crisis climáticas fuerzan a millones de personas a migrar. El pasado colonial todavía ejerce influencia en la forma de explotar recursos y mano de obra en regiones vulnerables. Bueno, si alguien tiene duda de eso, ¿a cambio de qué le están pidiendo a Ucrania que se rinda? A cambio de que reparta sus recursos naturales, que los debiera estar utilizando para el bienestar de su país. ¿Y a cambio de qué está el litigio con Groenlandia? Pues de que tiene allí unos minerales que le interesan a unos grupos, y esos grupos están como los perros de presa pendientes de eso. Así que ese pasado colonial imperialista aparentemente está volviendo por ahí a tocar a la puerta. En este caso, no por los, como decíamos, como dice un locutor en Puerto Rico, no por los usual suspects, no por los sujetos usuales, sino por unos que quizás uno no se imaginaría, pero están por ahí. ¿Cómo el espiritismo ve todo eso? ¿O cómo verlo a la luz del espiritismo? Todos somos viajeros en la tierra, y la nacionalidad reencarnacionista es circunstancial, porque hoy somos de una nación y mañana no necesariamente. Las migraciones donde primero se dan es donde, desde el plano espiritual, porque puede que los primeros espíritus encarnaran 10, 15, 20 veces en el mismo país donde encarnaron la primera vez, pero físicamente puede ser que no se movieran de ahí, pero espiritualmente sí se mueven de un país a otro. Así que la movilidad espiritual es tan flexible como la física. La física depende de un pasaporte, de una visa, pero la espiritual depende de los lazos que nos unan a cada uno de los países donde vamos a compartir. Así que las migraciones ponen a prueba la verdadera solidaridad de las naciones. Kardec ya señalaba que la evolución moral
conlleva un progresivo reconocimiento de la fraternidad entre los pueblos. Sin embargo, mientras impera fija etiquetas nacionales a los alternativa que vivir con ese sistema. Por eso cada alianza, cada unión, cada asociación de países constituye un paso de avance hacia esa ruta fraternal que primero, al permitir que los ciudadanos se muevan de un país a otro, va a promover un avance hacia esa ruta fraternal por cuestiones históricas, raciales, políticas, etcétera. Pero poco a poco, con el tiempo, decantará un ejercicio sencillo de fraternidad entre los países y de los modelos económicos que los rigen. También hay otro tema ligado a esos sistemas económicos, que es el cambio climático y la seguridad alimentaria. Como mencioné, para los últimos que se han conectado, estamos dando una pincelada a cada uno de esos temas, pero esos temas los vamos a tomar después individualmente cada uno, pero los estamos poniendo en función de los sistemas económicos. Los desastres climáticos, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad inciden directamente en la producción de alimentos y la supervivencia de las comunidades enteras. Por eso los modelos económicos han sido moldeados a través de la historia por esos poderosos factores, porque los pueblos se movían de un lugar a otro originalmente porque eran nómadas y por eso no se ubicaban en ningún lugar, sino que el hombre iba moviéndose a donde quiera que encontraba comida y nadie lo detenía. Ya más tarde, pasando el tiempo, el hombre descubre la agricultura y empieza a cultivar la tierra y a hacer asentamientos hasta que finalmente forma aldeas, después de esas aldeas forma reinos, después de esos reinos forma imperios y ya ahí entonces empiezan las civilizaciones como nosotros le llamamos, como nos enseñaron en las clases de historia, porque la civilización probablemente es un poco más que esa palabra que nos enseñaron por ahí. ¿Cuál sería la visión espírita de esta parte? Como co-creadores con Dios, la humanidad tiene el deber moral de cuidar la naturaleza. La crisis climática es una consecuencia directa de la falta de responsabilidad y del abuso que hemos tenido hacia los recursos. Atender el cambio climático y la seguridad alimentaria se alinea perfectamente con la ley de conservación. Y si no, pueden revisar las preguntas del 705 al 714 del Libro de los Espíritus, que enseña el uso racional de los recursos para sostener la vida. Nuestra huella ecológica se ve agrandada por nuestra inconsciencia en el uso de los recursos y la pobre visión que tenemos de nuestro verdadero papel en la naturaleza. ¿Por qué? Porque si usted, a cuenta de que tiene mucho dinero y quiere gastarlo, porque para eso lo tiene, usted va a comprar 10 carros, 5 casas, 8 yates y sigue por ahí para allá, porque es que tiene que gastar el dinero, pues ya entonces no es cuestión de ser rico, es que usted está aumentando su huella ecológica. Porque el que tiene mucho dinero, como probablemente el dinero va a estar en papel, pues tiene una huella ecológica por todos los árboles que se tumbaron para imprimir los billetes. Pero más allá de eso, no va a tener una huella ecológica grande si no se pone a gastar innecesariamente. Así que el egoísmo vuelve a surgir como el torpe maestro que mueve nuestras pasiones y los deseos de tener bienes materiales en exceso, a estar que las cosas no duren, sino que se rompan pronto para que usted vuelva a comprar y que la economía se mueva. Una economía que está montada en ese sistema es una economía que puede hacer que artificialmente sus ejes den vuelta, pero por otro lado tiene una huella ecológica inmensa y hace un daño al planeta que no lo podemos estimar. Otros temas son las guerras y los conflictos geopolíticos.
Las pugnas por recursos y hegemonías generan guerras que son terribles consecuencias para la humanidad. Para la visión espírita, la guerra representa el ápice de la violación de la ley del amor. Aunque en la historia humana haya cumplido cierto rol de transformación política, porque no vamos a ser ciegos. Ha habido guerras que han hecho transformaciones importantes porque muchas veces no las han, porque casi nunca las generan, como uno dice por ahí, los buenos. Casi siempre las generan los que son sabios en el mal o los que quieren aprovecharse de la debilidad de otras personas. Pero han habido ocasiones donde la humanidad se ha tenido que levantar para darse a respetar. En ese punto, el auténtico progreso se dirige a la superación de los conflictos por medio del diálogo y la fraternidad. El solo hecho de que la religión pueda ser el detonante de muchos conflictos nos golpea en la cara sobre el incipiente concepto que todavía permea en la humanidad sobre Dios y sus atributos. Pensar que en Gaza se esté disparando inmisericordiamente independiente de las cuestiones políticas. Porque un pueblo se crea que tiene las escrituras del planeta porque Dios se las dio en un momento dado. Es una cosa que nos hace pensar que el concepto que tienen de Dios está todavía bien, pero que bien retrasado. En ese punto, la religión y el fanatismo, vemos que los conflictos económicos y políticos a veces se agravan porque existen castas religiosas que pretenden a veces estar por encima de los privilegios, con unos privilegios por encima de ellos. Y eso tampoco es de ahora. Sabemos que en los aztecas fue parte de lo que provocó la situación allá, porque con la gente, vamos a decir, con el grupito que llevaba Hernán Cortés, era imposible que pudieran haber tumbado el imperio azteca. Al imperio azteca lo tumbó todas las tribus que vivían molestas por la actitud de los mexicas, que eran los que tenían el control en ese momento dado, y que se aliaron con Cortés para derrotarlo. Recordemos que para aquel tiempo estaba estimado en 10 millones de habitantes los que habían en ese imperio. Y los incas lo mismo. Si cuando llega Pizarro no hubiera habido la guerra civil en Perú, en el imperio inca, de Atahualpa, Huáscar y Atahualpa, no hubiera ocurrido, no hubiera sido tan fácil para los españoles llevarlo y someterlo. Así que ese fanatismo religioso mezclado con la guerra es bien complicado. El espiritismo defiende la libertad de conciencia y la pluralidad de ideas. El verdadero espiritualismo jamás debe alimentar la intolerancia o la segregación. Las religiones en su esencia deberían llevar al amor al prójimo y no a justificar la explotación ni la guerra poniéndose del lado de grupos o poniéndose del lado de los gobernantes, ni aceptando privilegios como vemos hoy día, que hay pastores que pretenden incidir en los resultados de acomodándose a un lado a otro de los bandos políticos. Para el espírita, todos somos hermanos en la gran familia universal. Y cuando traigo el tema de los pastores, no me refiero a Puerto Rico nada más, me refiero al movimiento evangélico que tiene 27 diputados allá en Brasil, cuando los tuvo con Bolsonaro. Vemos cómo han incidido en los diferentes movimientos. Y eso a su vez incide en la parte económica, porque cuando usted elige a estas personas, tienen una visión económica. Y Bolsonaro tiene una visión ecológica sobre la selva del Amazonas y sobre los asuntos económicos en general. Así que cuando los respaldan a ellos, ellos tienen sus prebendas, pero las consecuencias a veces son funestas para el pueblo. La justicia social y la distribución de la riqueza. Los extremos de opulencia y miseria exigen un replanteamiento de cómo se genera y distribuye la riqueza. Kardec menciona en el Evangelio, según el Espiritismo, que la verdadera caridad no consiste solo en la libertad nacional,
sino en la creación de estructuras más justas que permitan a cada individuo desarrollarse íntegramente. La riqueza es un medio de prueba tanto para el que posee como para el que no tiene. Se espera un uso ético y responsable de los recursos para el bien común. El espiritismo enfatiza la necesidad de la instrucción moral e intelectual. Para reformar los sistemas económicos se requiere formar conciencias comprometidas con la justicia y el bien común. En ese punto, los líderes espíritas tienen o tenemos que examinar cómo insertarnos en la educación de nuestro grupo en esos aspectos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Pero eso es lo que quisiéramos que hicieran más grupos. Para ello, debemos tomar en cuenta la gran desinformación que impera en las redes y que no hay muchas fuentes confiables para nutrirse de información fiable sobre estos temas. El espírita es un líder, lo es, lo somos. Y eso nos compromete a estar informados para influenciar en nuestro círculo social de una manera constructiva y efectiva. Dejarle la silla al otro cuando esa es nuestra responsabilidad no es la forma correcta. Estudiar para sí mismo con el simple propósito de satisfacer nuestra curiosidad natural sin que dicha información sea convertida en acciones concretas hacia el bienestar común es un acto que podría oscilar entre el egoísmo o la vagancia. Decir que todo lo que aprendemos es progreso, eso es una verdad a medias. Pues si solo nos quedamos con el proceso de aprendizaje y no le añadimos acción y práctica a lo que hemos aprendido, actuamos como el estudiante de cirugía que estuvo estudiando y preparándose hasta los 80 años para ser el mejor cirujano y que lamentablemente desencarnó sin haber tomado un punto de sutura en toda su existencia. Si el fin fuera aprender teoría, para eso nos quedamos en el mundo espiritual. ¿O para qué fue que vinimos para aquí? Porque allá se aprende en el mundo espiritual, pero aquí que se pone en práctica. Así que aquí vinimos a aprender, pero más que aprender, vinimos a aplicar. Para aprender tenemos tiempo allá. Yo no sé si todo lo que dicen las películas de No es Solar y todo este tipo de cosas son exactamente así, porque pues uno tiene que todas estas cosas pasarlas por el tamiz de la razón. Pero cuando uno ve esos espíritus contemplando, estudiando y tienen a los maestros allí que le explican y una cosa y la otra, pues mire, para eso hay tiempo allá. Pero cuando venimos para acá, tenemos una etapa para aprender, pero tenemos un montón de tiempo para aplicar. La cooperación internacional dentro de este campo económico, pues la visión de que somos espíritus inmortales, miembros de una gran familia universal, debería inspirar políticas de solidaridad tanto a nivel gubernamental como a nivel empresarial. Pero ¿cómo hacemos que esas ideas permeen en nuestro sistema? La inteligencia artificial y otras innovaciones han de ser guiadas por un sentido ético que priorice el bienestar humano y el cuidado del planeta. Evitar el desempleo masivo y promover el reentrenamiento y la reconversión laboral es un punto clave que tenemos que tomar en cuenta. La justicia social pide que se creen oportunidades de empleo y desarrollo para todos, evitando la concentración de la riqueza. Eso no se opone a la libre iniciativa, pero sí demanda reglas justas y ética empresarial. No es que nos oponemos a que se creen nuevas empresas, es que esas empresas, las que están y las que vienen, tengan reglas justas en el área empresarial, tanto para su fuerza laboral como para sus clientes. El cuidado de la tierra, nuestro hogar común, es un deber moral. Las actividades económicas que destruyen el medio ambiente van en contra de la ley del amor al prójimo, puesto que perjudican la vida presente y a las generaciones futuras. Nuevamente el egoísmo está ahí pensando o haciéndonos pensar en el hoy, en el ahora, en el mí y en los míos. Porque ese se nos olvida, pensar en mí, pero también en los míos, porque sea mi hijo o porque sea mi familia,
yo no voy a pretender darle más que a los demás. ¿Por qué? Porque violamos el principio de equidad y violamos lo que es la fraternidad, porque aquellos también son mis hermanos. La recepción digna y el apoyo a quienes huyen del hambre o la guerra es un imperativo ético. El espíritu no tiene fronteras. La fraternidad trasciende los nacionalismos. En pasadas existencias fuimos inmigrantes y el espíritu es un eterno inmigrante, ya que va de un país o de un continente a otro buscando las condiciones ideales para encarnar y cumplir con la ley del progreso. No es que no se pongan pautas, no es que no exista un programa de migración, claro que sí, y tiene que haber, por lo menos para que esto pueda funcionar en estos momentos, tiene que haberlo, porque no tenemos otra metodología. Eventualmente no será necesario y todo eso pasará, pero todavía nos queda bastante vidrio que moler en ese proceso. El cambio de mentalidad para dejar atrás la guerra y los conflictos bélicos pasa por un replanteamiento profundo de valores humanos. El espiritismo nos anima a ver al enemigo como un hermano en un grado distinto de evolución, con quien tenemos deudas y aprendizaje para saldar. Aunque suene fuerte, la paz no se consigue desde el interior de nuestro grupo. Que yo estoy en paz conmigo mismo. Pues pues te felicito que estés en paz contigo mismo, pero ¿y con el que está al lado tuyo? ¿Estás en paz? ¿Y con ese otro que está allá, que piensa distinto a ti, estás en paz? Eso hay que preguntarse. Así que estar en paz con los grupos espíritas se trata de traspasar ese conocimiento en todas las acciones de nuestra vida y muy especialmente en las luchas sociales, ya sea por modelaje o a través de empujar agendas de cambio y transformación social. Si no la llevamos a la práctica con una vida social intensa, nos quedaremos solo en las buenas intenciones. Y de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, como dice un dicho. No obstante, pienso que el mundo espiritual espera mucho más de nosotros, pues si tenemos la herramienta, como decimos, pues tenemos la obligación de usarla. Claro está, para que tal cosa sea posible, es absolutamente necesario que abramos foros de conversación para intercambiar ideas de cómo hacer más efectivo nuestro trabajo. Para eso estamos aquí. Pero para ello tenemos que atrevernos a diferir y practicar la fraternidad, como decía nuestra Concha Meléndez. Disentir no es desamar. Y si le vamos a coger miedo a disentir, pues entonces lo que vamos a hablar en los grupos es en lo que todo el mundo está de acuerdo. Y fíjense que cuando Víctor comenzó, que estaba hablando de ese tema, era lo que me llegaba a mí a la mente. Cualquier tema que pueda traer divisiones en los grupos, lo echamos para el lado. Pero la pregunta entonces, ¿y si ese tema es necesario discutirlo? Entonces, ¿qué estamos haciendo nuevamente? ¿Bajando la basura debajo de la alfombra? Vamos a disentir. Eso no quiere decir que nos desamemos. Pues yo no estoy de acuerdo con ese punto tuyo y lo respeto. Y ya, y se acabó y estipulado. Pero es importante que eso se dé. Aquí la conclusión final. Desde la óptica espírita, los sistemas económicos deben estar al servicio de la dignidad de la persona y de la colectividad, integrando la justicia, la equidad, la solidaridad y el amor como principios rectores. Allan Kardec nos recuerda que la ley del progreso abarca tanto lo moral como lo material y que solo avanzaremos como humanidad cuando nuestra organización social y económica refleje los valores universales enseñados por los espíritus superiores a través de la codificación y otras obras que se han escrito después de ese momento histórico. En un conversatorio espírita sobre estos temas se busca invitar a la reflexión y a la acción concreta. No basta con la teoría. Es necesario estimular iniciativas basadas en la ética del Maestro Jesús y en los postulados de la codificación. Así podremos contribuir a la construcción de un mundo más justo, fraterno y solidario, tanto como lo que trae el Maestro Kardec, como lo que trae el Maestro Trincado y todos los demás maestros que han venido a traer diferentes ideas, todas estas ideas que estén en sintonía con la evolución espiritual que todos anhelamos, para que todos, con esa información
podamos ayudar a empujar la agenda de cambio para que la humanidad siga siempre marchando hacia Dios por el amor y la ciencia, y como decía Trincado, por la sabiduría y el amor. Eran dos temas. Casi siempre que eran cartesianos terminaban diciendo por el amor y la ciencia, y el otro decía, don Alfredo Mato Segaja en su trabajo, por la sabiduría y el amor. Así que con esto doy conclusión a mi exposición para entonces abrirlo a la parte de conversación que dirige Víctor. Y si no antes, sin recordarle que la presentación, entonces vamos a entrar a los sistemas económicos de lleno, específicamente sobre el comunismo, el socialismo y demás. Hoy lo que estamos haciendo es la embocadura de esos sistemas económicos y la importancia que tienen para nuestra convivencia social y espiritual. Hasta aquí. Gracias, Gregorio Goyito, o Preciado Goyito, por la exposición organizada, estructurada, acorde a la temática que tenías planificada. Y como bien tú dices, como embocadura. Yo no sé si todas las personas que están aquí de otros países entienden la palabra embocadura. Pero, ¿qué es embocadura para ti, Goyito? Es un preámbulo. Un preámbulo, una introducción para abrirte los sentidos, porque la embocadura viene como de bocado también por ahí. Hay de bocado nuevo y entonces tú preparas tu ambiente bucal para recibir esos alimentos y ya hasta por el olor te asientas y estás adaptándote para ver eso que viene, que llega, para ver cómo lo manejas, cómo lo enfocas, cómo te acercas a él, al fenómeno que estás estudiando. Así que, bueno, vamos a ver qué tienen que decir por aquí las personas que están presentes, los compañeros allá de España, los de México, los de Puerto Rico, de distintos pueblos y de distintos grupos que están por aquí. ¿Qué tenemos que plantear y qué tenemos que decir? Veo a Iris del Pozo allá de Ciudad de México, de la cátedra número 2. ¿Qué tiene que decir Iris? Adelante, Iris. Pues bueno, gracias primero por la espléndida presentación, una exposición que sin duda es un despertador que nos hace reflexionar y pensar en nuestra condición de espiritistas encarnados, cada uno en el lugar donde está sembrado, donde tenemos que trabajar. A mí me queda como esta apertura de conciencia y de replantearnos cómo estamos trabajando al interior de nuestras familias y al interior de nuestras cátedras. Hermano, verdaderamente es una presentación espléndida, que hay mucha tela de dónde cortar todavía de todo esto que dijiste, y sí nos deja reflexionando y pensando para dónde tomar acciones. Gregorio. Sí, es importante porque estos temas, muchos de ellos, pues son temas que han estado siempre con la humanidad, pero hay otros que son mucho más recientes y de bastante vigencia, y muchas veces no sabemos qué posición asumir cuando oímos los BRICS, cuando oímos inteligencia artificial, cuando escuchamos Agenda 2030 y escuchamos todos estos temas de globalización y demás, y por eso es que es importante tocarlos, aunque sea someramente, para que a la luz de la filosofía espírita tengamos una idea de cómo atenderlos, como bien señala la hermana, desde nuestro ámbito personal, desde nuestra familia, desde nuestras cátedras, desde nuestros grupos, nuestras escuelas, de manera que, como yo a veces le digo a la gente, yo disfruto cuando tengo que participar de actividades educativas a personas de edad avanzada. ¿Por qué? Porque esos están más próximos a ser niños que los adolescentes. Los adolescentes lo que les espera es ser viejos, a ellos les espera ser niños. Y ese espíritu, cuando se va de este plano con esa información fresca, tiene un despertar rápido en el mundo espiritual, y cuando regresa al planeta
trae ese empuje y lo pone en práctica. Por eso nunca tengamos miedo de aprender cosas nuevas independientemente de nuestra edad. Y de ahí la importancia de que estos temas se discutan, porque aunque son modernos y uno dice, bueno, es que yo no voy a bregar con inteligencia artificial, dice, eso te crees tú no lo bregarás ahora, pero ya mismo tú regresas a casa y de casa te van a mandar otra vez para acá y cuando regreses te vas a encontrar no ya con inteligencia artificial, te vas a encontrar con algo mucho, pero que mucho más avanzado que eso. Por eso, como espíritas, tenemos que estar bien receptivos y nunca pensar que nada de eso nos va a afectar porque cronológicamente no estamos en la edad, porque entonces estamos haciendo una mala interpretación del ciclo reencarnatorio. Por tanto, todo esto es importante. Este grupo al que me estoy dirigiendo y otros más van a ser los líderes en el futuro. Y precisamente si estamos discutiendo esto, es porque probablemente estas cosas nos van a confrontar en el futuro, pero ya llevamos una base. Porque no creo que el mundo espiritual le va a encargar una responsabilidad como tratar de enderezar esto a personas que no tienen la capacidad ni tienen la información para poder trabajar estos temas. Yo creo que nos las van a encargar a nosotros, que somos los que estamos preocupados por esto y somos los que probablemente en otra existencia vendremos a hacer este trabajo. Yo no tengo mucho apuro por empezar ese otro ciclo, pero por lo menos el que estoy acá me lo disfruto. De ahí la importancia a que estos temas no sean solamente objeto de un día al mes, sino que los grupos de estudio, en los mismos grupos, las cátedras, las escuelas, tengan temas sociales sobre estos aspectos como parte de la conversación. Está muy bien las comunicaciones y escuchar las comunicaciones y ayudar, porque estamos ayudando a otras personas, unas en el plano espiritual y otros que son los encarnados que están relacionados con estas situaciones que traen y buscan ayuda para que puedan resolver algunos de ellos problemas que les dan su atributo al mundo espiritual. Pero si también incorporamos esos elementos de la espiritualidad, de la mediunidad y de esas prácticas de ayuda con los temas en que estamos inmersos del día a día y que las escuelas tienen una participación activa socialmente en algunos movimientos, eso le trae otra dimensión que llega a los grupos para analizarlo, para compartirlo y para tomar decisiones. Por ejemplo, y eso hay muchos ejemplos para dar. El hecho de que, por ejemplo, nosotros en INESI tenemos un programa mediúnico y tenemos la mediunidad, pero tenemos también un programa terapéutico donde la mediunidad nos ayuda a traer el psicólogo, traer al médico, traer otros terapeutas para darle ayuda a resolver problemas internos de esas personas. Y no se queda en el plano de la comunicación y escuchar el espíritu que dice, ay, aquí estoy, buenas tardes, y hermanos, estoy con ustedes y le traigo mucha paz y mucho amor, como ocurre en algunos sitios. Y se quedan ahí y vuelven otro domingo o el otro jueves. Ay, hermanos, les traigo la paz y el amor del más allá y estoy con ustedes y les doy un abrazo fraternal y ayudemos a estos hermanitos que están enfermos. Y eso se sigue y se repite y se repite y se repite y se repite y de ahí no se sale. ¿Qué tenemos, Billy Seinos? Hola, buenas noches. Solo quiero comentar que de las cosas que dijo Gregorio, me impactó mucho el hecho de que nosotros venimos a aprender, pero también venimos a actuar. Porque yo hasta ahora pensaba que todo lo que yo pueda aprender a esta corta edad que yo tengo, que soy clasificado un anciano a nivel de todos lados, y yo decía, pues todo lo que yo pueda aprender ahora, leer ahora, pues cuando vuelva a reencarnar, cuando eso sea, pues serán cosas que menos tendré que aprender o serán cosas que recordaré más rápido, pero no me puedo limitar, por las palabras de Gregorio, me doy cuenta que no me puedo limitar a estar leyendo, a estar aprendiendo, sino que tengo que actuar, porque venimos aquí a actuar, a experimentar, porque nos van a juzgar o nos juzgaremos nosotros mismos o progresaremos por las cosas que hagamos aquí.
por la caridad que hagamos, por las ayudas que demos, no solamente por comerme una enciclopedia y leérmela y sabérmela de rabo a cabo. Eso no me va a hacer progresar espiritualmente. Va a ser mis acciones, mis actitudes con las demás personas. Y eso pues me está revolviendo todo, todo lo que yo pensaba que, pues me estaba en esta última etapa de mi vida, sabe Dios cuántos comerciales me quedan, eh, limitándome a leer, a estudiar, a comerme cosas, libros, informaciones que a mí me interesan, acumular datos y conocimientos que no son importantes si no los pongo en práctica. Y, y le agradezco, perdón, a Gregorio por eso. Gracias. No puedo, tengo que decir la palabra, me conmueve mucho escuchar con la sinceridad que expresa su punto de vista, eh, porque a veces es difícil hilvanar estos temas sin que la gente a veces los malinterprete, pero veo lo bien que lo asimiló, porque no es que aprender esté mal. Yo me mantengo constantemente aprendiendo, pero llegó un momento donde decidí que más que seguir leyendo, es una etapa donde tenía que empezar a enseñar parte de lo que había leído. Y no es que no coja libros y revise material, pues uno está constantemente para dar estas presentaciones, pues puliéndose. Pero no estoy tan fanatizado o tan afanado en seguir metiéndole más información a la computadora, porque de nada vale que usted le ponga todos los datos del mundo a la computadora si esos datos no se convierten en trabajo, en análisis, en acciones concretas para el bienestar de lo que sea o de quien sea. ¿Ves? Por ejemplo, a mí me estuvo chocante cuando aquí pasó el huracán María en Puerto Rico y la gente no sabía dónde estaban los encamados. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible si los funcionarios de colegio de todos los partidos saben dónde están porque el día de las elecciones los van a buscar para que vayan a votar? Y esas listas las tienen los partidos. O sea, la data estaba. Y ahí es que entonces yo voy a la oficina de servicios sociales del municipio y me dice, pero es que no tenemos ese dato. Y yo digo, pero mija, no es que te conviertas en una política. Cítate a las personas de los diferentes partidos y exprésale la razón por la cual tú necesitas esos datos y que te los den, porque la información está. Y es que lo tengas para entonces darle servicio a esas comunidades. Y así por el estilo tenemos mucha información, pero que a veces no le conseguimos el uso más práctico, más genuino. Y tenemos que ser, cuando llegamos a una edad de nuestra madurez, de que tenemos que ser selectivos en qué invertimos nuestro tiempo, porque aunque el tiempo se pueda decir que no existe y todas esas cosas, mire, cronológicamente todos los días las agujas dan vueltas y el sol sale y vuelve y se oculta. Así que eso es algo práctico que está ahí para nuestro sistema, sí existe. Y nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo que nos queda en unas acciones en particular. Y yo no puedo ponerme a aprender información que no voy a usar. Necesito la información que voy a usar de inmediato. Y por eso, pues, estoy trabajando sobre todas estas cosas, porque estos temas me sirven para ir a una emisora donde me citan 1 o 2 veces al mes para hablar estos temas. Pues estoy aprovechando porque tengo un auditorio mucho más grande y ahí puedo hablarle a personas que no necesariamente piensan como uno. Y otras personas pueden usar esa información para hablar con un sobrino, con un vecino, o ir a una reunión y exponer sus ideas, o tan sencillo como para convencerse a sí mismo de cómo es que son estas mecánicas de los diferentes países. Así que la información en estos momentos es bien importante que tenga un fin práctico y que aunque aprender de todo es bueno,
tenemos que ser como los buenos administradores. Todo lo que usted siembre en la finca puede ser bueno, pero en un momento dado nosotros tenemos que escoger si sembramos yautía, si sembramos batata, si sembramos ajo, si sembramos yuca, de acuerdo a las necesidades del momento. Y nosotros, para efectos de del progreso, tenemos que ser buenos administradores con nuestro tiempo, buenos administradores con nuestro intelecto y saber qué información de esa es la más importante para lo que vamos a llevar. Yo en un momento dado empecé a estudiar que si el perispíritu, que si aquello, que si iba aquí, que si iba allá, y paré un momento y párate. Si cuántos años llevan muriéndose la gente y ningún espíritu de eso posiblemente sabe ni si tiene o no tiene perispíritu, y todos han ido y han vuelto. Digo, y no es que eso sea malo, pues yo pues ya, pero yo de momento necesito con mayor prioridad saber mi actualidad y mi cosa, porque ese es mi mundo, es mi entorno y es mi caso. Hay otros casos donde necesitan conocer eso porque tienen que convencerse de que eso existe, porque tienen que convencerse cómo es que esa mecánica reencarnatoria y demás. Pues cada cual decide. Pero eso es una cuestión de cada cual. Yo quería comentar, aparte de que en el chat hay una nota de Delia, donde dice, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Gracias. Y quizás, y no estoy segura, ¿verdad? Porque no lo amplió, pero es lo mismo que a mí me impactó cuando hablabas de la inteligencia artificial. Que son conocimientos y una preparación, como tú claramente explicabas, de un futuro, de próximas existencias, en las que vamos con ese conocimiento de alguna forma para una nueva encarnación. Cuando yo me retiré hace 2 años, el primer año pues lo dediqué a resolver un montón de asuntos que tenía pendientes en la casa, pero a partir de ahí me dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo no quiero estar aquí 24 horas sentada viendo la televisión y las series de Netflix. Así que me acerqué donde Ramón Jovito Barreto, que tú debes conocerlo, que dirige el Museo de Camuy, y fui hasta allá y le dije, yo necesito hacer algo que sea productivo, algo que en lo que yo entienda que estoy colaborando y que va a ser de beneficio para un futuro. ¿De qué forma yo puedo colaborar con ustedes? Yo no estoy interesada en ganar dinero adicional. Lo que quiero es hacer algo que valga la pena. Y allí estoy con ellos, digitalizando la historia del pueblo de Camuy para preservarla. Y eso pues me causa mucha satisfacción poder estar allí. Cada vez que entro al museo, le digo a la coordinadora, es que el museo huele a vida. Aunque no estemos más que tú y yo aquí solas, el museo huele a vida. Y, y no sé qué yo haré en una próxima existencia, pero llevo parte de esa misma información conmigo, ¿no? Que me va a servir para futuras encarnaciones, y Delia acaba de escribir que se trata de eso mismo que yo también estoy hablando, ¿no? Y de verdad que te agradezco mucho que tú nos traigas esta forma tan particular de ver la sociedad y el espiritismo agarrados de la misma mano. Eso era lo que quería compartir contigo. Gracias. Gracias, Ivette, por esa participación. No sé si hay alguna otra persona más que tenga algo que decir. O si Mientras tanto, Gregorio tiene algo que reflexionar sobre eso. muy bien, adelante. Pero recuerden las otras personas que están por aquí, que yo sé que deben tener algunas otras Claro, pero preguntas como o algunos asuntos para que se pongan en turno. Adelante, Gregorio. Qué bueno que sí, que ves que estás, te diste cuenta a tiempo, una vez te retiraste de sentirte útil y demás,
porque es que en cada uno de esos lugares que nosotros estamos, los espíritas, tenemos que entender lo siguiente, de una manera positiva y constructiva. Y repito, positiva y constructiva. No somos iguales a las masas. No es que nos vamos a sentir superiores, pero no somos iguales, porque nuestra manera de razonar, nuestra manera de planificar, nuestra manera de poner prioridades, nuestra manera de ver la vida como un continuo, nuestra manera de ver la vida como algo que viene de un pasado, nuestra manera de ver la vida en un sentido tan amplio, planetario y universal, no nos permite ser iguales. Por lo tanto, cuando usted ve a un espíritu en una reunión, en esa reunión ocurren cosas distintas y va a ver que va a haber otro tipo de discusión, discusiones más profundas, porque pues somos así. Y en ese sentido, pues tenemos que sentirnos útiles. Ahora mismo, cuando tú mencionas el museo, a mí se me ocurre pensar que yo estoy en el comité del Bicentenario de Lares, que cumple ahora en el 27 sus 200 años, y casualmente un historiador estaba recogiendo parte de la historia del pueblo y aunque él no es religioso, ni espírita, ni cosa que se parezca, me sorprendió porque se empezó a encontrar con un montón de datos sobre el espiritismo en Lares y yo aproveché obviamente la ocasión para que colocara en el libro toda la información habida y por haber. Y le conseguí un prólogo que escribió Matos Paoli, que fue un espiritista confeso, donde él mismo lo dijo, que él participaba de esas ideas y demás. Y cosas así, y veo allá en el museo, se puede recoger parte de esa historia del templo de Don José Portalatín, de la cátedra en sus diferentes instancias, del grupo de Quebrada y demás, porque es parte de la historia, porque según se incluyen ahí las iglesias, ¿por qué no se puede conseguir eso? Tal como también Carmen ha hecho un trabajo magistral con el grupo de historiografía. Así que todo va a depender cómo nosotros trabajemos ese tiempo que tenemos, pero definitivamente que un espírita no se puede sentir superior a nadie, pero humildemente se tiene que imponer la tarea de que por los conocimientos y por la sensibilidad que tiene, no puede funcionar como las masas. Tiene que ser distinto. Y cuando vaya a los grupos, tiene que ir a trabajar y puede insertarse aquí, puede insertarse allá, porque hacemos la diferencia donde quiera que vamos. Porque si no la hacemos, entonces, ¿para qué diablos tenemos estas ideas? Pues si vamos a actuar como todo el mundo, pues para eso vámonos por una iglesia. No podemos actuar como todo el mundo. Nosotros somos diferentes, mejores nunca, humildes hasta la última. Pero lo que nos impone esto no es orgullo, no es prepotencia. Lo que nos impone es humildad, trabajo y más trabajo. Hay una nota de Arelis en el chat que dice, qué buena presentación y qué bueno que nos dio la relación entre lo que está pasando en el mundo y cómo interpretarlo y trabajarlo en la parte espiritual. Ahora hay que ponerlo en práctica. Gracias. Arelis nos escribe desde de la Florida, de Florida, en Miami, en un sector de Miami, de Florida. Gracias, Arelis. Iris del Pozo quiere también volver a partir. Sí, Gregorio, pues creo que el mensaje directo y más claro es que no podemos ser igual a los demás, que tenemos que tomar nuestro lugar como espiritistas, aplicando la empatía, el amor, el respeto, este intercambio de ideas. Por ejemplo, ahorita que escuchaba a Ivette, que está jubilada igual que yo, que sí podemos en nuestra comunidad de alguna manera participar
de alguna manera mostrar esa diferencia. Gracias, Gregorio, por este gran despertador. Muy bien. Gracias a ustedes y obviamente cuando uno escucha lo de Arelis y las demás personas, pues tenemos que agradecer a Víctor por la gran idea de traer este tema, porque yo me sentía como Juan el Bautista, un predicador en el desierto, porque llevo años vagando por los grupos, tratando de que alguien entendiera la importancia de todo esto. Y en algunos sitios te abren la puerta y en otros pues probablemente te la abren a mitad y en otros pues quizás no se atreven a abrirla porque son temas controversiales y pues tienen miedo de que pueda uno crear cismas o diferencias, pero de la manera tan fraternal, tan afectiva que ustedes han aceptado mis exposiciones, yo les doy las gracias y a Víctor pues siempre le estaré agradecido porque en el momento es que yo llevaba tiempo comentando esto con mi círculo inmediato y yo dije, bueno, a su debido momento los espíritus harán su trabajo porque yo tengo la disposición, pero no puedo bajo ninguna circunstancia hacerlo como una medida impositiva porque entonces carecería de amor. Y en esa reflexión, pues no habían pasado, yo creo que ni 3 días o 4 días que Víctor me llama para proponerme esto y yo dije, bueno, ya sabía yo que ustedes iban a salir con la suya, así que pues yo estaba esperando a Víctor cuando Víctor me hizo la oferta y lógicamente me alegro mucho porque cuando escucho la reacción de ustedes me siento tan útil porque creo que ese despertar es de ustedes, no es mío. Yo sencillamente lo que hago es pulir un poquito el cristal para que puedan ver mejor a través de él, pero la vista es de ustedes y sigan luchando, no desfallezcan, pero como les digo, no podemos seguir a las masas. Tampoco podemos hacer que las masas nos sigan, pero sí podemos ser ejemplo para muchos de los que están en las masas, para que cada uno de ellos se vaya convenciendo de la importancia de estas ideas y que las vayan haciendo suyas poco a poco. Cuando estaba aquel pensador que tiraba, cuando hubo una marea alta, todas las estrellas de mar se quedaron varadas en la orilla y él iba poco a poco tirándolas una a una y alguien dice, pero ¿cuándo vas a terminar? No hagas eso, estás perdiendo el tiempo. Y él decía, yo sé que no las voy a poder devolver a todas al mar, pero para esta que voy a devolver ahora, yo fui la diferencia y con eso me basta y me sobra. Así que no pensemos que tenemos que hacer cosas grandes con grupos grandes, porque yo no sé si ahora mismo Iris o Ivette o quién de ustedes va a ser posiblemente un gobernante en otra existencia, va a ser un Indalecio Madero allá en México, o van a ser un Sandino en Nicaragua, o van a ser un José Martí en Cuba, o un Eugenio María de Hostos en Puerto Rico, o un Porteiro allá entre Argentina y Chile. No sabemos. Y probablemente con que alguien haga esa aportación en esa próxima existencia, olvídense, tenemos ya ganancias. Realmente los cambios empiezan como la hormiguita, uno a uno. Y no tenemos que tener apuro, lo que tenemos que sentirnos que estamos haciendo lo correcto. Y creo que con esto, pues, estamos haciendo un trabajo importante porque de ustedes el mundo espiritual espera mucho. Bien. Mayra Torres, que tiene aquí la mano levantada. Adelante, Mayra. Sí, hola, buenas noches a todos. Sí, en esa misma dirección de lo que él explica, que no podemos verlo como pequeño. Ese buen uso de mayordomía, que es buena administración de cualquier recurso que tenemos, empieza desde las casas, hasta de usar bien el recurso del agua, de si nosotros podemos hacer reciclaje de cristal, de si nosotros podemos colaborar en la comunidad con algunas de las cosas que estamos haciendo,
con lo de respetar el ambiente, o sea, desde esas pequeñas cositas que a veces creemos que hay gente que no le está prestando importancia, pero sí, con el ejemplo poco a poco se va inspirando a otro, más independientemente, nada más que nosotros podamos ejercer responsablemente el buen uso de nuestra conciencia, cuando ya reconocemos la diferencia que hace, ya vamos ganando en nuestro espíritu y en lo que podamos impactar a otros. Porque a veces decimos, ay, pues no importa, un poco de agua aquí, un poquito de agua allá. ¿Y cuántos sitios están que no tienen ese recurso como nosotros lo tenemos? Y si nosotros lo seguimos usando mal, a alguien se lo estamos quitando indirectamente. Cuando ya uno va creando una conciencia sobre las cosas, no necesitas, como está explicando él, esperar a hacerlo a grandes niveles. Desde que empiezas desde lo pequeño, se va haciendo expansivo en todas las demás cosas. Y por eso es bueno cuando uno, ¿verdad?, está con grupos con ideas similares para que fortalezcan esos esfuerzos, porque a veces hay gente que se desanima cuando ve que, pues, que hay tanta gente que hace mal uso de otras cosas o que no lo valoran, pero no podemos verlo de esa manera. Tenemos que verlo como lo que estaba explicando. Ok, por lo menos para ese que volvió hoy, yo hago la diferencia. O sea, con uno nada más que se haga la diferencia, ya es ganancia. Muchas gracias por tan excelente presentación. Sí, muchas gracias y recordemos que una inundación empieza con una gota, Ujú. con una gota empieza. Y pensamos que nos sentimos solos. Gandhi fue uno, Luther King fue uno, Rosa Parks fue uno. No tenemos que ser muchos para que los cambios realmente se den. Lo que tenemos es que iniciar el paso y lentamente iremos, porque hoy tenemos aquí, qué sé yo, no sé cuántas personas están conectadas, pero ustedes saben la cantidad de espíritus que nos están escuchando ahora mismo en el mundo espiritual. Así que yo nunca pienso que cuando hablo para poca gente. Yo pienso que ahora mismo tengo aquí a media humanidad porque hay más espíritus desencarnados que encarnados. Así que si todos tienen la capacidad de escucharme, pues imagínense el auditorio que tenemos. Así que no veamos esto en pequeño.